Buenos días, estamos aquí desde Aspasi, la Asociación de la Prevención y la Sanación del Abuso Sexual Infantil. Yo soy Antía, esta es Paloma, una psicóloga que nos va a responder unas preguntas para que podamos entender mejor, pues, cómo prevenir estos abusos, su impacto en nuestra sociedad y, pues, las secuelas que puede dejar. Así que vamos a ello. ¿Qué tal? Yo soy Paloma, soy pedagoga, también estoy haciendo un máster en psicopedagogía y tengo también un máster en estudios de género. Yo he trabajado en educación infantil, en formación a profesionales de la educación y pues ahora adentrándome un poco más en este mundo de lo que tiene que ver con la prevención, pero también la sanación de las diversas violencias que se viven en nuestra sociedad, particularmente pues violencias de género y sobre todo violencias y maltrato en la infancia. ¿Cuál dirías que es el impacto del abuso sexual infantil en nuestra sociedad? Bueno, pues el abuso sexual infantil y en general los maltratos hacia las infancias, más allá del impacto o las secuelas personales que puede tener en cada caso individual, de lo que ya vamos a hablar más adelante, creo que nos habla de un impacto social bastante amplio. El hecho de que se dé tanta violencia y tanto maltrato hacia las infancias es un síntoma de una sociedad que vive altos índices de violencia generalizada. La violencia social y las violencias en nuestra sociedad son altísimas. Y me parece que el hecho de que se dañe y se maltrate a la población que es la más indefensa y la más vulnerable, pues nos lleva a ver que existen ciclos de violencia que se reproducen y se perpetúan, pues en realidad de una manera continua. Cuando existe violencia o uno vive violencia en la infancia o en el entorno familiar o incluso el entorno social más cercano, pues esto se normaliza y se va expandiendo hacia las demás esferas en las que nos desarrollamos. Entonces creo que es tanto un síntoma de una sociedad violenta como pues una manera en la que empieza una forma de existir y estar en el mundo que es violenta y simplemente va en escala a lo largo de la vida. ¿Dirías que hay un tipo de abusador, un prototipo, o realmente cualquier persona puede llegar a abusar de un niño? Creo que es una pregunta compleja porque por un lado las estadísticas nos hablan de tipos de perfiles o ambientes donde en mayor escala sucede la violencia o qué tipo de persona puede ser más propensa a ser violenta. Entonces, en este sentido, podemos hablar que, en particular, en casos de abuso sexual en la infancia, alrededor del 70% de los casos, las estadísticas nos dicen que en 7 de cada 10 los abusos suceden en la familia o en el entorno más cercano de los niños y de las niñas. Es decir, que es muy probable que el abusador sea uno de los cuidadores primarios, sean los padres, la madre, los abuelos o alguien que está dentro de este núcleo familiar más cercano. Ahora, esto no significa que un perfil, pensando en rasgos de la personalidad o incluso características psicopatológicas, que estemos hablando de un perfil o de un molde en el que tiene que caber una persona, ya que pues en realidad el abusador podría ser cualquier persona. Una persona no tiene que tener un cuadro psicopatológico o estar diagnosticado con algún trastorno de la personalidad para ser abusador. También, por ejemplo, ciertas películas o series de televisión se enfocan mucho en construir este estereotipo de la persona abusadora, ¿no? Que quien viene y te ofrece dulces en la calle, que la persona que te vas a encontrar y te va a llevar a un callejón oscuro, o incluso pensar que todos los maestros o todas las personas que están en el clero son abusadores. Si bien las estadísticas nos pueden hablar de que este tipo de personas se pueden concentrar en ciertos espacios, hablando de la personalidad de cada quien, no podemos como encasillar o estereotipar. ¿Qué le recomendarías a unos padres, por ejemplo, que se acaban de enterar de que su hijo o su hija ha sido abusado? Me parece que lo primero, por más difícil que pueda parecer, es como tratar de modular en tanto se pueda nuestra reacción como adultos, porque es posible que
en nuestra alarma al tener una revelación de abuso sexual, incluso podamos hacer más daño a los niños de lo que ellos ya hayan vivido. Es decir, que por supuesto que el abuso sexual es una situación pues tremenda, terrible y que hay que atender en cuanto antes, pero no sabemos qué tanto daño se ha hecho a los niños en cuanto a lo emocional o lo mental. Por lo tanto, puede ser que al reaccionar de una forma alarmada o, no quiero decir desproporcionada, incluso podamos herir más a los niños en esto. Sobre todo si es algo que ha sucedido en el núcleo familiar, tenemos que tener mucho cuidado en no demonizar lo que pasó o incluso demonizar al abusador. Ahora, por supuesto que lo que yo recomiendo que lo siguiente sería buscar atención profesional. Al final, todas las personas que se dedican a ello es quien van a saber mejor cómo recomendar y pues más que nada empezar a conocer cuál es la percepción o la narrativa que tienen los niños y las niñas sobre lo que les pasó y a partir de ello entonces comenzar a sanar. Pero lo primero pues sería eso, reaccionar, proteger en la medida de lo posible a los niños y a las niñas, es decir, pues alejarlos o cuidarles de la persona quien ha estado abusando de ellos y pues acudir a algún profesional de la psicología o algún profesional psicoeducativo antes de proceder directo hacia la vía legal, porque eso también puede revictimizar y dañar mucho más a los niños. ¿Qué señales de alarma dirías que son en las que nos tenemos que fijar para poder detectar un abuso a tiempo antes de que, pueda ir a peor? Por un lado, en cuanto a lo físico, desde señales como lo más directo, si vemos que hay presencia de semen, por ejemplo, en la zona genital o en la ropa de los niños, esto inmediatamente es una señal de alarma, pero también pues señales más de tipo trauma o lesiones también nos pueden indicar eso. No es normal que un niño o una niña tenga lesiones en la zona genital o en el ano. Para ello habría que estar muy, muy atentos y pues lo mismo, infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales. Para lo mismo, en esto que tiene que ver con la prevención, pues es fundamental que también fomentemos que los niños y las niñas conozcan su cuerpo, que ellos mismos puedan estar atentos a este tipo de señales, saber que algo no es normal y que tienen que contarlo a algún adulto en quien confíen, ¿no? Lo que tiene que ver con señales comportamentales, podemos verlo tanto en conductas más en una esfera sexual y también en una esfera no sexual. O sea, por ejemplo, que tengan pues ciertas regresiones en su desarrollo, un niño o una niña que ya sabe ir al baño, que tenga accidentes, esto es una señal de que algo no está bien. Que tengan problemas de sueño, pérdida de apetito, que se encuentren más irritables o más sensibles. Estas son señales de que algo podría estar pasando. En cuanto a los comportamientos más de una esfera sexual, pues si notamos que hay masturbación excesiva o que los niños muestran iniciativa en una conducta sexual o que tienen afirmaciones sexuales de algo que no es adecuado para su edad, todas estas son señales de alarma. ¿Y qué secuelas le puede dejar a las víctimas de abuso sexual, tanto a corto, medio y largo plazo? Pues desde corto plazo podemos hablar de lesiones físicas, infecciones, enfermedades, incluso infecciones de transmisión sexual. Y pues todo esto tiene que ser atendido y sanado para que, como con todo, problemas de salud no vayan escalando para desarrollar infecciones o enfermedades pues de mayor riesgo. Luego, pues a medio o a largo plazo podemos ver secuelas, quizás ya en una esfera más emocional o lo que refiere a la salud mental, sobre todo que estos sentimientos de culpa o vergüenza se vayan cultivando y esto pueda dar paso a desarrollo de cuadros clínicos más complejos. Estamos hablando, como decíamos antes, de ansiedad, cuadros depresivos,
un abuso puede llevar a una cosa que se llama indefensión aprendida. Entonces ya esta es una manera de enfrentar al mundo en el que, como el nombre indica, uno se siente indefenso y hay mucha dificultad para enfrentar y superar obstáculos. Un abuso puede afectar también en cómo desarrollamos vínculos de confianza con otras personas. Esto puede romper en cómo establecemos confianza con otras personas, y como decía antes, pues en las relaciones de pareja esto puede ser muy dañino porque hablaba antes de los ciclos de violencia. Esto implica que cuando uno ha vivido violencia en las relaciones, de pronto se encuentra que hay violencia en otras relaciones, en relaciones de pareja. Esto responde, como decía, a ciclos de violencia. Entonces, implica que se ha normalizado el maltrato, tanto físico como psicológico y emocional, en una relación como una parte dada en una relación donde se supone que hay amor. Y pues esto, como decía antes, si tenemos un sentimiento de indefensión aprendida, pues bueno, es difícil romper estos ciclos de violencia y salir de relaciones que son violentas. ¿Qué consejos le darías a los padres para evitar que esto pase lo máximo posible, si es que se puede llegar a evitar? Bueno, un poco también, como ya comentábamos antes, lo primero de todo es siempre crear un ambiente, un entorno seguro y de confianza con los niños y las niñas, que sepan que pueden contar todo lo que les pasa, ya sea algo agradable, desagradable, que les moleste, que les lastime. Es fundamental que exista esta confianza. Fundamental para la prevención también, como comentaba hace un rato, es educación sexual integral desde la infancia, desde los 3 años, empezando, como ya decía, con conocer nuestro cuerpo, aprender a nombrar correctamente cada parte. Puede parecer simpático no enseñarle a los niños y a las niñas el nombre correcto de sus genitales, pero tenemos que enseñar: esto es un pene, esto es una vulva, y que no hay estigma en nombrar nuestro cuerpo tal y como es. Fundamental conocer esto. Y luego, pues, enseñarles a cuidar esta intimidad, en el sentido que son partes íntimas de su cuerpo, y que nadie más que ellos y que los adultos que les cuidan y que pueden tocar esas partes de su cuerpo porque les ayudan a ir al baño, porque están bañando, nadie más puede tocar eso más que ellos y estos adultos, y que cualquier cosa que les incomode, que les moleste, pueden contarlo y pueden decir que no. ¿Crees que estos casos, los abusos sexuales infantiles, han aumentado con el tiempo, han disminuido, y si es posible que en algún punto de la historia dejen de existir? Creo que es complicado como tal decir si los casos aumentan o disminuyen. A partir de mi experiencia y lo que he investigado, me parece que de primera instancia puede parecer que estos casos han aumentado, pero esto se debe también a que ahora este tipo de violencia se identifica como algo ilegítimo y por lo tanto se declara como algo que no debería pasar, y entonces también se habla de esto, se registran los casos y se denuncia. Como antes decíamos, los abusos sexuales en la infancia también suceden mucho dentro de una esfera privada, dentro de la familia, dentro de la casa. Entonces, incluso ahora que es algo que se declara como incorrecto, reprobable, que tenemos que terminar, no tenemos idea de la extensión tan enorme que tiene este problema, porque lo que pasa en casa no siempre nos enteramos de fuera. Objetivamente, esto lo podemos respaldar con noticias, con estadísticas, pero creo que basta con una observación a la realidad, que el mundo actual vive unos índices de violencia altísimos, inaceptables, en diferentes expresiones de violencia, una de ellas siendo los maltratos y los abusos sexuales en la infancia. Entonces creo que es más complicado decir que disminuye o que no, pero basta decir que en este momento pasa en tasas alarmantes, completamente inaceptables y que no podemos ignorar. Confiamos que en un par de décadas, de años, esta situación sea distinta. Solo con reconocer
que esto no, que está pasando y que no está bien y que tenemos que luchar, ya se está haciendo un gran trabajo. Como decía antes, no hay fórmulas mágicas y no podemos evitarlo por completo. Creo que un mundo completamente libre de violencia al final es una utopía. Quizás no vamos a llegar a un mundo completamente libre de violencia, pero yo creo que sí es un horizonte al que hay que aspirar, y un mundo con menos violencia es algo que se puede construir y pues a mí me parece que ya se está construyendo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a Paloma por sus conocimientos y por ayudarnos a prevenir y a intervenir sobre el abuso sexual infantil. Y esperamos que, veáis lo que hacemos en la fundación, que miréis nuestra web, nuestros posts, para así entre todos pues poder seguir previniendo y evitar que esto pase en toda la medida de lo posible.